Segundo bloque en esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Nos corresponde hacer nuestra entrevista, pero antes, a modo de abreboca, vamos a compartir con ustedes la siguiente noticia. Fíjense, la Cámara de Diputados de Bolivia anuló este martes, el día de ayer, la ley que limitaba las facultades de las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones de orden público. Con esa decisión, el Congreso le otorga carta blanca al presidente Rodrigo Paz. El mandatario, Rodrigo Paz, podría echar mano del cambio para implementar medidas drásticas que le permitan contener las manifestaciones en su contra. La parlamentaria de este martes, que se prolongó por 2 horas, se efectuó de manera virtual. Varios diputados no pudieron movilizarse desde sus regiones de origen ni entrar a la ciudad de La Paz en virtud de las protestas que se registran en Bolivia. Las manifestaciones se han caracterizado por bloqueos de carreteras que mantienen sitiada a la capital boliviana. Con las acciones de calle en desarrollo, el Parlamento anuló la ley que restringía el accionar de las Fuerzas Armadas en contextos de protestas o disturbios. La derogatoria busca permitirle al gobierno central echar mano de los militares en la contención de manifestaciones que deriven en violencia. Para los diputados que propusieron la anulación, la ley derogada resguardaba a grupos que convertían las protestas pacíficas en situaciones anárquicas. Con la nueva norma, el presidente Rodrigo Paz podría apelar a medidas de mano dura, entre ellas el empleo de las Fuerzas Armadas en la contención de las protestas que han remecido a Bolivia durante las últimas 4 semanas. Como acaban de ver, Rodrigo Paz tiene el camino abierto, tiene carta blanca para echar mano de las Fuerzas Armadas en caso de que se necesiten controlar las protestas y, más que protestas, los disturbios que se registran en Bolivia desde hace 4 semanas. Sobre esto vamos a estar conversando con Carlos Hugo Cordero. Carlos Hugo es analista político, es profesor de la Universidad Católica Boliviana. Carlos Hugo, te doy las gracias por atendernos. Entiendo que el presidente Rodrigo Paz ya ha refrendado, ya ha firmado, le ha dado el ejecútese a esta decisión tomada durante la jornada de ayer, durante la jornada del martes por el Congreso de Bolivia. ¿Qué podría suceder ahora en La Paz y en el resto de las ciudades bolivianas en las que hay protestas, manifestaciones de sindicalistas, de campesinos y también de indígenas? Muy buenos días, un saludo cordial desde La Paz, Bolivia. Esta entrevista es prácticamente como una especie de reportaje de zona de guerra. La ciudad de La Paz, donde se encuentra la sede de gobierno, es una de las ciudades más afectadas por los bloqueos que, como bien lo ha señalado, estamos entrando o terminando la 4ª semana de bloqueo, de conflictividad. En la actualidad, hay escasez de combustibles, alimentos, medicinas, no hay posibilidad de transportar heridos en ambulancias. Pero adicionalmente el país tiene aproximadamente, según reportes que se hacen a diario, de más de 50 puntos de bloqueo en otros departamentos, solo que el departamento de La Paz y la sede de gobierno es la más afectada. Efectivamente, el presidente ha ratificado esta abrogación de la ley 1341, que era una ley que le ponía algunas condiciones o requisitos a la aplicación de lo que se conocía como el estado de sitio y hoy se conoce como el estado de excepción. Si bien en términos muy simples significa que el presidente tiene las manos libres y, como lo has manifestado, carta blanca, eso es en el papel, porque es una decisión compleja el sacar los militares a las calles, porque
los efectos de una declaratoria de estado de excepción y los militares en las calles, se corre inevitablemente el riesgo de enfrentamientos con la sociedad civil y pues estos enfrentamientos podrían derivar en, por supuesto, una espiral de violencia y muertos de ambos lados, Claro. de parte de la sociedad movilizada y también de parte de los militares. Es decir, que hay temores de lado y lado. Por una parte, el Estado, y más que el Estado, el presidente Rodrigo Paz teme que las protestas, que las manifestaciones se intensifiquen. Pero de parte de los manifestantes también hay temores porque muchos de ellos aseguran que si el presidente Rodrigo Paz efectivamente saca a las Fuerzas Armadas, a los militares a las calles para contener las protestas, eso puede derivar no solo en heridos, sino también en pérdidas humanas. Ahora, quisiera consultarte, Carlos Hugo, ¿cómo se explica que un presidente que llegó al poder con el apoyo de los sectores que hoy marchan en su contra haya perdido precisamente ese respaldo? Pues evidentemente esta conflictividad, este bloqueo, esta movilización ciudadana es solicitando la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que ha ganado las elecciones hace 7 meses exactamente. Y uno debería, pensaría que pues es una pérdida de popularidad inmediata. Lo que ocurre es que esta votación con la que el presidente gana, según diversos análisis, es una votación prestada, una votación que en realidad los propietarios de esos votos eran el Movimiento al Socialismo o el líder cocalero, expresidente de Bolivia, don Evo Morales Saima, tenía pues mucha influencia sobre ese electorado y decidió apoyar a Rodrigo Paz para la presidencia en la segunda vuelta como una manera de tener un gobierno débil, con un Congreso fragmentado, con votos prestados, que precisamente podía ser más fácil derrocarlo. Ahora, Siempre Carlos, y cuando no accediera, termino con esta idea, no accediera a dar satisfacción a estos votos prestados, a estos liderazgos que habrían apoyado a Rodrigo Paz a llegar al poder. Carlos, acabas de mencionar, y por eso intentaba atajarte, acabas de mencionar a un actor político clave. Estamos hablando del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Desde algunos sectores, algunas fuentes han apuntado que sería el expresidente Morales quien está fomentando estas manifestaciones en un intento por entorpecer la gestión de Rodrigo Paz, que, como bien indicas, llegó a la presidencia hace apenas 7 meses. ¿Qué tan factible o qué tan cierto es que el expresidente Morales esté detrás de estas manifestaciones? Pues el expresidente Morales está permanentemente en los medios de comunicación haciendo un poco de dirección de los acontecimientos políticos. Tiene un programa de radio, a pesar de tener varias órdenes de aprehensión en su contra, y está recluido en la zona del Chapare, en el centro del territorio boliviano, donde las fuerzas policiales y las fuerzas armadas no tienen ingreso. Esta localidad se llama Laucaeñe, es el trópico de Cochabamba, es muy cercano
a lo que es el departamento de Santa Cruz. Y se ha convertido este territorio en una especie de territorio libre donde no existe la presencia del Estado. Desde allá está permanentemente orientando a la opinión pública o haciendo una defensa de sí mismo. Él ha manifestado que no tiene nada que ver con las movilizaciones y no existe ninguna prueba de que él esté subvencionando de manera directa a estas movilizaciones. Sin embargo, el contexto de estas movilizaciones es, por ejemplo, que se ha tomado preso a uno de los narcotraficantes más importantes de América Latina, que está en este momento rindiendo cuentas en Estados Unidos. Ha sido deportado a Estados Unidos y Estados Unidos también ha manifestado su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz, y es más, en la última semana un grupo de países latinoamericanos a través del Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos ha manifestado su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz en sentido de no permitir o de buscar todo tipo de alternativas a la fractura del proceso democrático. Y Estados Unidos ha manifestado un claro apoyo que no va a permitir la ruptura de la democracia ni el derrocamiento de Rodrigo Paz. Bien. Pero el expresidente Morales ha manifestado de que esto es intervencionismo de Estados Unidos y que ha hecho correr en las redes sociales la idea de que todas estas acciones de Estados Unidos están orientados a tomarlo preso, a hacer un operativo muy parecido a la captura de claro, porque hay que recordarle a la audiencia, a propósito de lo que dices, Carlos Hugo, que el presidente Morales, o mejor dicho, expresidente Evo Morales, se encuentra imputado por la justicia boliviana. Hay una orden de aprehensión, de captura en su contra, y esa orden no se ha hecho efectiva hasta este momento, entre otras cosas, porque el presidente Morales se encuentra atrincherado en el trópico de Cochabamba y allí es protegido por cientos de seguidores. Carlos, quiero darte las gracias por estos minutos, por esta entrevista. Estuvo con nosotros Carlos Hugo Cordero, analista político y también profesor de la Universidad Católica Boliviana. Conversamos sobre las protestas que se están registrando en Bolivia. 4 semanas consecutivas de manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz. Nueva pausa, segunda de esta jornada en esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales, comerciales, y enseguida regresamos.